sobre cómo hacer una investigación digital de un delito informático. Esta es una primera parte de algunos webinars posteriores para poder tener los fundamentos necesarios para enfrentar un delito informático. En el día de hoy, pues a modo de definición, volvemos a repetir lo que es la informática forense. En general es un proceso de estudio exhaustivo de un sistema del cual se desea conocer su historia con el objetivo de obtener evidencias que la puedan certificar. En este sentido, como necesitamos obtener las evidencias, la vez pasada habíamos hablado acerca de la necesidad de empezar a conocer bien el estándar RFC 3227. El estándar RFC 3227 de Request for Comments son documentos públicos que han sido sometidos al debate de la comunidad en general y permiten estandarizar procesos. En el caso específico de la informática forense, el RFC 3227 señala algunos aspectos a considerarse. El día de hoy vamos a hablar sobre el primero, que son los principios para la recolección de evidencia. Aunque el RFC 3227 también habla acerca de el orden de volatilidad de las evidencias, cómo tienen que ser recogidas, en qué orden tienen que ser recogidas las evidencias. Las acciones que deben ser evitadas. Las consideraciones relativas a la privacidad de los datos, consideraciones legales, procedimientos de recolección, transparencia, cadena de custodia y metodologías de almacenamiento. Entonces, como les decía, esta tarde vamos a hablar acerca de los principios para la recolección de evidencias. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer es capturar una imagen del sistema tan precisa como sea posible. La captura de una imagen es muy importante porque la imagen de una evidencia servirá para que en el laboratorio se pueda hacer el respectivo análisis. Y obviamente, como es una evidencia digital, yo tengo que asegurar que esa evidencia no ha sido alterada. Por eso es que cada vez que se hace una recopilación de evidencia, el principio general es que yo tengo que hacer todas las notas detalladas que pueda, incluyendo fechas y horas, e indicando si se ha utilizado una hora local o la hora internacional para la recopilación. También dentro de estos principios me dice que se debe minimizar todos los cambios en la información que estoy recolectando y eliminar los agentes externos que puedan hacer. Es decir, voy a procurar que la imagen que yo saque de mi evidencia tenga o preserve la mayor cantidad de la información y que no haya cambios sobre la misma. En el caso de enfrentarme a un dilema entre hacer una recolección y un análisis, siempre hay que elegir primero la recolección de la evidencia y luego el análisis. Otro principio me dice que para recoger la información, hay que recoger la información según el orden de volatilidad, de mayor a menor. Es decir, recoger las evidencias que son más fáciles de volatilizarse, de perderse, de borrarse, e ir hacia aquellas pruebas o evidencias que sean de menor riesgo de ser volátiles o de perderse. Ya lo vamos a ver esto con mucho más detalle. Finalmente, el principio de recolección de evidencias me dice que hay que tener en cuenta que por cada dispositivo la recogida de información puede realizarse de diferente manera. Esto es evidente porque una cosa es recoger una evidencia de un sistema Windows y otro procedimiento de un sistema Linux y otro muy diferente de una tablet o de un celular. Lo vamos a ir viendo esto en los próximos webinars, pero en el día de hoy me voy a centrar en los principios de la captura de la imagen tan precisa como sea posible. Para esto,
es necesario, primero, que nosotros tengamos las herramientas necesarias que nos permitan hacerlo. Y para poder empezar, hay que respetar un principio fundamental, que es el siguiente. Si un equipo está encendido, no hay que apagarlo. Y si un equipo está apagado, no hay que encenderlo. ¿Por qué no puedo apagar un equipo encendido cuando voy a recuperar la evidencia? Porque cuando se hace una incautación de una evidencia, por ejemplo, en un computador que está encendido, puede ser que mucha evidencia esté en este momento activa, esté visible, esté a la mano del investigador. Y por lo tanto, si nosotros apagamos en este momento el computador, obviamente esa información, esa evidencia se va a borrar o por lo menos será difícil de recuperar o será complicado de recuperar desde los archivos temporales en el caso de Windows. Ahora, si está apagado, ¿por qué no hay que encenderlo? No hay por la misma razón, porque si está apagado, al momento de encender el sistema operativo, puede ser que haya software o el mismo sistema operativo puede alterar los registros del mismo, los registros del sistema operativo, los registros de encendido, los logs de entrada y salida de los puertos del computador y por lo tanto, en el momento en que encienda, puedo alterar la información. Entonces, como me decía, el primer principio en la recolección de evidencia es que yo tengo que hacer una recolección de la evidencia lo más fiel posible, entonces debo respetar este principio. Si está encendido, no apagarlo, y si está apagado, no encenderlo. Ahora aquí el problema que nos planteamos es muy bien. Si esto es así, ¿con qué software o qué técnicas tengo que utilizar para poder recuperar la información en la forma más fiel posible? Y entonces, para poder hacer esto, tenemos que explicar algunos conceptos y ver unas herramientas. El primer concepto que voy a utilizar es el concepto del hash. El hash, básicamente, ya vamos a hacer un ejemplo y vamos a verlo más detenidamente. Un hash es una salida alfanumérica, un texto que resulta de la aplicación de un algoritmo matemático a un archivo digital sobre el que yo obtengo este texto alfanumérico y que de alguna manera resume el contenido de todo el archivo y me asegura que el archivo original solamente puede generar única y exclusivamente esa salida digital. Para comprender mejor el ejemplo, voy a utilizar, van a permitir que utilicemos un ejemplo. Yo voy a tener aquí, voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar ejemplos. Dentro de los ejemplos voy a crear un archivo en Word. Y a este archivo le llamamos ejemplo 1. Ok, dentro de ejemplo 1 que estoy creando en Word, voy a poner un texto simple. Muy simple, estoy poniendo hola amigos. Y ahora este archivo lo voy a guardar. Bien, vamos a compartir esta pantalla. Por favor. Entonces, hemos creado la carpeta, el archivo amigos, y
¿Sí estamos viendo la ubicación del archivo ejemplo? Muy bien. Este archivo, si yo pongo clic con el mouse derecho, estamos trabajando en un ambiente de Windows y pongo propiedades. Noten ustedes que en las propiedades solo tengo dos pestañas, general y detalles. Entonces, en los detalles me está sacando los detalles del archivo, quién es el autor, o sea, a nombre de quién está registrado Word, el título y los demás elementos de el archivo ejemplo 1. Ok. Entonces, noten que solo tuve dos carpetitas. Ahora bien, voy a usar un software que es, si estamos viendo la pantalla, entonces tenemos aquí este sitio web, mplbits.com/products/hashtag, que es un archivito que lo vamos a descargar. Voy a entrar a internet, no sé si lo estamos viendo, y esta es la página web que les estoy mencionando, mplbits.com/products.hashtag. Y aquí nos descargamos este archivo personal que es gratuito, que es hashtag. En mi caso, solamente por tiempo, ya me lo he descargado y lo tenemos aquí. Entonces, vamos a abrir este archivo, lo voy a ejecutar como administrador y lo voy a ejecutar. Se tarda muy poquito y hemos terminado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué gano con este archivo? Pues vamos a volver al ejemplo 1. Y ahora voy nuevamente a poner con el clic derecho del mouse, a propiedades. Y miren ahora que existe otra pestañita que antes no existía. Esta que dice hash de archivos. Entonces tengo general, hash de archivos y detalles. Entonces esta es la pestaña que se ha instalado, se ha creado a partir del programa hashtag. ¿Qué es lo que me hace esta pestañita? Pues me permite obtener esta salida que les decía alfanumérica de el hash del archivo ejemplo 1.2. Y entonces aquí yo tengo diferentes formatos de hash o diferentes funciones que me resumen única y exclusivamente a este archivito. Entonces, un hash CRC32 tengo en este sentido. No sé si se está observando muy bien los hash. Voy a entrarme nuevamente a internet y voy a utilizar una función nueva que me permita, que también les puedo recomendar, es este programa ZoomID, que se lo puede conseguir en forma gratuita en docsmicrosoft.com, en sysinternals, y este programita lo podemos bajar. Una vez que lo descargo, voy a ejecutar. Y me va a permitir ampliar la pantalla. Solamente es para poder ampliar la pantalla, que ustedes lo puedan observar. Muy bien. Ok. Entonces, tengo aquí mi pantalla anterior. Estoy viendo las propiedades del archivo ejemplo 1. Entonces, ahí vemos con mayor detalle, no sé si se puede ver, la denominación del hash MD5, del SHA1 y del CRC32.
Todas estas salidas corresponden única y exclusivamente al archivo ejemplo 1. Se genera sobre el contenido de ejemplo 1. Si yo tomo este archivo, lo copio, miren acá, le voy a cambiar de nombre. Como ejemplo 2. He cambiado el nombre del archivo, pero no he cambiado el contenido. La pregunta es, el hash, es decir, esta salida matemática que identifica unívocamente a un archivo, ¿se alteraría cuando yo hago la copia? Veamos. Ejemplo 2, propiedades, con el mouse derecho, y vemos los archivos. Y miren, este hash parece ser que es el mismo que el de ejemplo 1, aun cuando le cambié el nombre. ¿Puede ser esto posible? ¿Puede esta herramienta de alguna manera permitirme comparar entre dos archivos? Sí. Aquí, en esta parte de aquí, como le ven, aquí hay un botón, comparar, donde me dice comparar archivo. Me permite comparar el ejemplo 2, del cual estoy sacando las propiedades. Le voy ahora a comparar con el ejemplo 1. Vamos a abrir y miren, me está indicando aquí que la comparación es correcta porque me está saliendo una flechita con un visto bueno en verde. El hash es el mismo en SH1 que con el de ejemplo. ¿Cómo es esto posible? Pues porque en términos digitales, yo sí puedo sacar digitalmente un archivo exactamente igual a otro. Eso es una de las propiedades de los archivos digitales. La propiedad de ser posible que haya una copia, una duplicidad de los archivos sin alterarse sus propiedades, a pesar de que los nombres sean diferentes. Esto abre la posibilidad entonces de que yo pueda comparar dos archivos y saber si se ha alterado o no el contenido de esos archivos. Y esto es precisamente una de las primeras cualidades que se requiere cuando se está desarrollando informática forense y es uno de la forma en que yo empiezo a cumplir con el primer principio de recolección de la evidencia, que dice que yo tenga que comprobar de alguna manera y que sacar un archivo con la mínima interferencia o con los mínimos cambios de ser posible sin cambios, ¿no? Entonces, aquí ya con el ejemplo, en este ejemplo que le estoy poniendo, yo puedo ver que al momento en que copio ejemplo 1, aunque le cambie el nombre, las propiedades de ese archivo no se han variado y el texto no se ha variado. Ahora, ¿qué pasa si en ejemplo 1 regreso y le quito el punto y guardo? Voy a cerrar. El tamaño del archivo no ha cambiado. Sin embargo, el contenido como tal cambió. Pues sí, cambió porque en el ejemplo 1 yo quité ese punto. Ahora entonces hagamos la comparación con el hash. Veamos si hacer simplemente el quitar un punto me ha alterado o no el hash. Vamos a ver, ejemplo 2, propiedades. Y vamos a ver, entonces, si en el hash de archivos lo vamos a comparar. El hash que estoy sacando, voy a comparar el hash MD5, lo voy a comparar con el hash del ejemplo 1. Para eso, comparar con el archivo, ejemplo 1. Recuerden que en el ejemplo 1 quité un punto, ¿no? Abrir. Y miren que me sale una señal con una X, porque resulta que el hash del primer archivo del ejemplo 1 ya cambió.
Ahora es FC, FE 340809, etcétera. Mientras que el del ejemplo 1 es B8, EO, BF. Entonces, al ser los dos hash diferentes, ya he alterado el archivo. ¿Esto para qué me puede servir? Pues para validar que yo estoy sacando una copia exacta de una evidencia. En un caso práctico, les comento que hace algún tiempo me tocó estar en una pericia, en un peritaje, donde se trataba de comprobar que alguien se había ido robando, se había sustraído la lista de clientes de una empresa. El caso era el siguiente. Una empresa, era una empresa de carga, tenía un listado de clientes en una hoja de Excel. Uno de sus empleados decidió, pues, renunciar y ponerse una compañía, una empresa similar. Lo malo es que se fue sustrayendo toda la lista de los clientes con los contactos, los teléfonos y toda la información pertinente que le había costado muchos años elaborar a la empresa original. Entonces, obviamente, la empresa original, al darse cuenta que algunos de sus clientes empezaron a decir que estaban empezando a trabajar con la empresa que había creado este ex empleado, entonces demandó a esta nueva empresa por haberse sustraído información. ¿Cómo podíamos entonces probar que se había sustraído esa información? Pues imaginemos que el ejemplo 1 era el archivo original. Ese archivo original se lo fue sustrayendo el ex empleado. El ejemplo 2 es el archivo que quedó en la empresa y entonces lo único entre comillas fue ir a la nueva empresa, buscamos archivos similares en Excel y dimos con el archivo original. Entonces, simplemente lo que se hizo es sacar el hash encontrado en esta nueva empresa, el archivo Excel se encontró y compararlo con el hash del archivo original que se había copiado. Entonces ahí se demostró que el archivo original había sido copiado por el ex empleado. Espero que la explicación haya sido convincente o se me haya podido explicar. Entonces el hash es esa salida digital que me identifica unívocamente a un archivo. Este es un primer elemento que yo tengo que tener en cuenta. Así que cada vez que yo saque una evidencia, también, veamos si se está en pantalla, está apareciendo los principios de recolección de evidencias que les había mostrado. En el principio de recolección de evidencia decía, ¿sí estamos viendo? Dice que tenemos que capturar una imagen del sistema tan precisa como sea posible. Entonces, allí ya estamos con esta herramienta usándola para que podamos hacer primero una certificación de que estamos copiando el archivo original sin alteración. Y segundo, me dice que yo tengo que realizar notas detalladas, incluyendo fechas y horas. Ok. Dentro de las notas detalladas que uno tiene que recoger cuando captura evidencia, es precisamente sacar el hash de la evidencia o de los archivos, de las carpetas o de la imagen forense que estoy sacando. El hash es esa salida alfanumérica digital que identifica unívocamente a un archivo y que de alguna manera, como una firma digital, como una identificación digital, que me permite asegurar definitivamente que un archivo no ha sido alterado. Muy bien. Ahora, vamos a la segunda herramienta. Vamos a irnos a
usar una segunda herramienta. La segunda herramienta que vamos a utilizar es FTK Imager. Esta herramienta es una herramienta muy importante, es gratuita y es, creo que de las más serias que hay en el mercado, la más seria, que me permite poder hacer una imagen forense de una evidencia digital, sea esta un archivo, sea este una carpeta, sea este un disco duro, me permite hacer una copia bit a bit del disco duro, del archivo original, en una imagen, en un formato que va a ser inalterable y que esta herramienta me va a asegurar que no se va a poder alterar. ¿De dónde nos bajamos este archivo? Nos bajamos del sitio web Access Data. El sitio web es accessdata.com. Para que todos lo tengan presente, accessdata.com. Access Data en general es una empresa dedicada al desarrollo de software específico para informática forense. Toda su especialidad, todos sus productos están enfocados en informática forense desde el momento de la extracción, el análisis y la parte de la cadena de custodia. Aquí ya lo veremos en otros webinars. Access Data es una empresa norteamericana, de las más fuertes, aunque también hay otros productos en el mercado tal como XRY o Encase, que también son herramientas forenses bastante serias. Esta tarde vamos a trabajar con accessdata.com, con el sitio web y vamos a descargar de Access Data su herramienta gratuita para imágenes forenses, para la elaboración de imágenes forenses, que es FTK Imager. Como la descargamos, pues simplemente nos vamos a productos y servicios. En la parte final de productos y servicios vamos a encontrar el link que dice Product Downloads. Aquí hacemos un clic y tenemos aquí a todos los elementos que se pueden descargar como demos dentro de FTK. Al que nosotros nos interesa esta tarde es FTK Imager. Ya les hablaré en otros webinars acerca de el Forensic Toolkit, la versión Pro, que sirve para hacer el análisis de la información que yo extraigo de una evidencia forense. Esta tarde solamente nos estamos centrando en lo que es la captura de la evidencia. Entonces vamos a usar FTK Imager y ahí la última versión es 4.21, que es de marzo del 2019. Si ustedes van a la página de descarga, Download Page, ustedes aquí van a encontrar que Access Data me dice encantado de que ustedes lo puedan descargar. Si ustedes los descargan en este momento, les va a pedir algunos datos, su nombre, su apellido, su correo electrónico y algunos datos más, para poderles tener a ustedes en la base de datos y poderles enviar información acerca de las novedades o los últimos artículos acerca de informática forense. Si ustedes llenan estos datos, pues les va a llegar un link con el sitio de descarga de FTK. En el caso nuestro, el sitio de descarga fue marketing.accessdata.com/e/46432/FTK Imager -medio 4-medio 2-medio download /6z3pdr etc. Entonces algo así les va a llegar
y ustedes lo podrán descargar. En mi caso también por el tiempo ya lo tengo descargado y lo tengo en USB con el que estoy trabajando en este momento. Y lo tenemos aquí, Access Data FTK Imager 421. Lo vamos a instalar y hay dos posibilidades de Access Data para poderlo instalar. Lo uno es que yo lo pueda instalar en esta máquina, en mi máquina local. Si estoy trabajando con una máquina en la cual yo voy a extraer la evidencia, esa es una mala idea, es decir, instalar el FTK sobre la máquina que yo voy a trabajar, sobre la máquina que yo voy a extraer la evidencia, es una mala idea. ¿Por qué? Precisamente por el principio del RFC 3227 que me dice que yo no altere la evidencia original. Entonces, para no alterar la evidencia original o hacer la mínima alteración en la evidencia, una forma de instalar Access Data es hacerlo sobre un dispositivo USB. De tal manera que cuando yo vaya a capturar la evidencia en una máquina, me vaya llevando mi USB, conecto y ejecuto desde mi USB el FTK. FTK, una de sus características es que sí me permite hacer una imagen forense, por ejemplo, de un disco duro en caliente, es decir, mientras que el disco está funcionando. Vamos a aprender cómo instalar FTK esta tarde, cómo usarlo o ver las características en general. En otro webinar hablaremos acerca de las características de FTK Pro y cómo podemos analizar la información que hemos obtenido. Entonces vamos a proceder a instalarle en mi USB. Para eso voy a FTK Imager, a la que descargué, lo ejecuto como administrador y automáticamente empieza a extraerse. Esto lo hago obviamente lo hago previo a la instalación, lo hago desde mi máquina, no en la máquina a la cual voy a extraer la evidencia, ¿no? Para no alterar la evidencia. Pero sí, en mi máquina lo hago para preparar el USB. Digo siguiente, este es muy fácil de instalar, siguiente, pero en vez de instalarlo en el sitio donde por default me señala Access Data, yo utilizo este botón, Change, aquí abajo, aquí a la derecha, para cambiar el sitio donde yo voy a instalar Access Data. Voy a cambiar y en mi caso voy a utilizar el USB que gentilmente me prestaron para poder hacer este webinar. Entonces, voy a crear una carpeta y voy a poner FTK Imager. Ahí es donde lo voy a instalar. Señalo ahí, pongo OK y siguiente. Instalar. Y eso es todo. Entonces simplemente espero unos cuantos minutos. El sistema entonces empezaría a instalarse sobre mi USB. Obviamente, lo primero que tenemos que cuidar es que haya el espacio necesario. Va a tardar algunos minutos, pero lo interesante es que todo el sistema se va a instalar. Mientras tanto, mientras que se instala, entonces vamos a ver algunos de los productos que tiene Access Data. Entonces, Access Data, uno de los productos estrella, el producto que me va a servir para hacer el análisis es Forensic Toolkit. Forensic Toolkit es la herramienta que me permite leer cualquier tipo de imagen que yo haya podido obtener y lo hace con una facilidad bastante buena. Me permite utilizar herramientas de terceros y básicamente lo que hace FTK es tomar la imagen forense
y la va a pasar a una base de datos donde el sistema va a recoger esa información y la va a indexar, es decir, la va a ordenar. De tal manera que cuando ya captura toda la imagen forense, el sistema va a estar capaz, ya en capacidad de poder responderle, por ejemplo, preguntas como, dígame, de todo el disco duro, de toda la información que está en el disco duro, no importa el archivo donde esté, no importa si está o no dentro o fuera de un correo electrónico, por ejemplo, o si está dentro de un archivo PDF o no, un archivo de Word o de texto, díganme si hay, por ejemplo, la palabra Pedro. Entonces, o en PTK me permite hacer cosas como esta. Digo Pedro y me va a sacar absolutamente todos los archivos de texto, de Word, de Office, de PDF, correos electrónicos, etcétera. Toda la información donde esté la palabra Pedro. Esto también me permite, inclusive, PTK me va a permitir generar una línea cronológica de tiempo cada vez que se haya ejecutado, se haya utilizado la palabra Pedro. Vamos a ver si ya se está terminando la... Y sí, ya se terminó la instalación. Entonces, me dice si voy a lanzar FTK y le digo que sí. Entonces, este es el aspecto que presenta Access Data. Access Data como tal, entonces tengo en la parte superior, tengo 4 opciones, pero todas las opciones que me van a aparecer aquí también están graficadas a través de esta serie de iconos que yo puedo observar. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo para ir explicando poco a poco qué es lo que estoy haciendo con Access Data FTK. Vamos a tener una carpeta, vamos a visualizar una carpeta que tiene, vamos a ir a, digamos que tengo esta carpeta que dice certificaciones técnicos. Y ahí tengo todos mis compañeros con sus certificaciones. Esta carpeta de aquí, digamos que es la evidencia que yo quiero sacar. Y para eso voy a crear una nueva carpeta que me dice evidencias. Vamos a crearla. Ok. Entonces, vamos a sacar estas certificaciones y las vamos a colocar en estas evidencias. Un error muy común de los peritos informáticos que no conocen el RFC 3227 es hacer lo siguiente. Veo que esta es la carpeta de evidencia, la carpeta que a mí me interesa, entonces digo Control C, me voy a evidencias, Control V, pegar. Ahí se copia la evidencia. ¿Es esta una manera correcta de poder sacar una evidencia? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el momento que hago esta actividad, estoy copiando una información directamente. Es decir, si bien estoy sacando una copia de la evidencia, resulta que en el sitio donde yo lo estoy copiando, esa evidencia es muy fácilmente alterable. Es decir, cualquiera de los archivos que yo estoy copiando en este momento, una vez que termine de copiarse en mi aplicación final, resulta que cualquiera de estos yo los podría o borrar o alterar. Y en el momento en que borro o altero, obviamente estoy alterando la evidencia que me va a servir para poder comprobar un delito. Entonces tengo que buscar una forma de poder copiar estas certificaciones, pero de tal manera que yo asegure que esa copia es inalterable. Entonces, en este sentido, hacer Control C, Control V es un error. Es un error.
Voy a detener esta copia porque, por ejemplo, yo podría irme a esta certificación y borrar cualquier carpeta de los compañeros. Y he alterado la evidencia. Entonces, miren, esta es una certificación hecho con control C, control V. ¿Cuál es la diferencia con el usar FTK Imager? Vamos a ver. Luego las explicaré para qué sirven cada uno de los botones. Me voy a ir y voy a agregar Add Evidencia Item. Add Evidence Item. Y cuando voy aquí, yo digo, voy a obtener una evidencia. Me dice, ¿dónde está el origen de la evidencia? Yo le digo, está contenida en una carpeta. Bien, siguiente. Digo, ¿dónde está? ¿Cuál es la ruta de esa carpeta? Entonces yo voy a utilizar, me voy a ir a mi USB, digo es certificaciones técnicas, aceptar. Y luego pongo finalizar. Entonces aquí estoy viendo ya que FTK está leyendo directamente ya a la carpeta en mi disco en USB. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es que yo no tengo posibilidad de alterar o borrar ninguna de la información que está dentro de las carpetas de mis técnicos. ¿Sí? FTK, entonces, la primera cualidad que tiene es que es un archivo que no me permite grabar nada sobre la evidencia origen. Y tampoco me permite borrar, ni guardar ninguna información, ni archivo digital, ni cualquier dato sobre la evidencia original. Muy bien, una vez que yo tengo esto, entonces yo tengo la posibilidad de, sobre esa evidencia, hago un clic con el mouse derecho y puedo, por ejemplo, exportar la evidencia a una imagen forense. Exportar, export logical image. Y aquí toda la carpeta me dice dónde la quiera guardar. La voy a guardar sobre la carpeta que habíamos realizado. Y aquí me dice algunos datos sobre quién está haciendo la evidencia, quién está capturando la evidencia. En este caso, vamos a poner que es el caso número 1. La evidencia va a ser evidencia número 1. Una descripción es webinar informática forense. El examinador voy a ser yo, Pedro Ponce. Y notas, este es un ejemplo de FTK Imager. Una vez que llenamos estos datos que me hacen, que son importantes para definir quién es o los datos que definen mi evidencia, lo siguiente, y voy a decir a dónde voy a guardar mi evidencia. Entonces, pongo browse y lo voy a guardar en evidencias, pero lo voy a guardar para poderlo distinguir, no en certificaciones de técnicos, que era la evidencia control C, control V, sino que en evidencias yo voy a crear una nueva carpeta que va a ser FTK. FTK evidencias, para poder distinguir. Ok, entonces he señalado, me dice que voy a crear en evidencias FTK. Y me dice cuál es el nombre que van a tener estas evidencias. Entonces yo le voy a decir un nombre, en este caso voy a poner grupo radical. Y aquí me dice en segmentos de cuántos megas quiere que se genere la imagen forense. Yo le voy a decir que quiero en segmentos de 15 megas. En una compresión 0, en ninguna compresión, hasta 9, que es la compresión más alta. Pero le voy a poner en 0 solamente por tema de tiempo. Si yo quisiera encriptar con una
algoritmo de encriptación propio de Access Data, utilizaría este visto bueno, pero no lo voy a hacer. ¿Voy a usar Access Data Encryption? No. Y no voy a filtrar tampoco las filas por sus características. Simplemente voy a sacar una imagen forense de toda la carpeta de certificación de técnicos. Y termino. Aquí ya me asegura a dónde va a irse la evidencia que voy a sacar. Y me dice que verifique, me da la opción de que yo verifique si las imágenes son correctas una vez creadas. Le voy a pedir que me calcule el progreso de la generación de la evidencia forense y le voy a pedir que me cree un directorio listando todos los archivos que se van a crear en la evidencia forense e inicio. Entonces, este proceso va a tardar algunos minutos, espero que en el caso no nos lleve mucho tiempo, pero lo que va a hacer entonces es tomar toda esta información que está en certificaciones de técnicos y la va a capturar y la va a encapsular dentro de una serie de segmentos de 15 megas, cuyos segmentos solamente podrán ser abiertos y podrán ser extraídos con FTK Imager. El programa que va a asegurar que la imagen sea correcta y que se pueda trabajar sobre ella sin alteraciones es FTK. Entonces, este trabajo, por ejemplo, en nuestro caso, está calculando lo que se va a tardar más o menos unos 2 minutos aproximadamente. Como le ven, ¿cuál es el tamaño de la imagen que estamos capturando en este momento? Es alrededor de casi 300 megas. Si tenemos 300 megas y dijimos, recuerden que queríamos segmentos de 15 megas, entonces estoy esperando que aproximadamente, más o menos, me salgan unos 20 segmentos de 15 megas de toda la evidencia forense que yo estoy sacando en este momento. Por lo tanto, esta información como fracciones corresponde a toda la evidencia. Es decir, la evidencia forense o la imagen forense que voy a obtener no es un archivo o comprimido, no es una carpeta comprimida. Lo que yo espero obtener al final de este ejemplo son en realidad 20 archivos de 15 megas cada uno que me van a permitir asegurar que toda la evidencia no se ha alterado. Esperemos entonces un pequeño tiempo, me parece que ya estamos por terminar, y el FTK entonces va a generar esa evidencia, ya lo vamos a observar con más detalle. Esperamos unos pocos segundos. Y como le ven, está comprimiéndose o generándose la evidencia forense en este momento. Un poquito de paciencia, ya va en el 75% aproximadamente. Y pues esta imagen, lo interesante es que podamos ver después el resultado. Un poco de paciencia, por favor. Obviamente, como ustedes ven, en este caso estamos trabajando con una máquina alrededor de 4 megas de memoria RAM. Es una máquina con Windows 10 y una capacidad en disco de 2 gigas, pero básicamente una memoria de 4 gigas. Entonces, obviamente, si ustedes tienen un procesador bueno, con una memoria suficientemente grande, obviamente este proceso va a tardarse muchísimo menos de lo que podemos hacer. En casos de que, por ejemplo, yo quiera sacar una imagen de un terabyte,
lo mejor siempre es tener equipos robustos que tengan bastante memoria RAM para que el proceso dure menos. En una máquina como estas, yo le calcularía que probablemente sacar 1 terabyte probablemente nos llevaría unas de 24 a 36 horas 1 terabyte. En un servidor forense especializado con una buena memoria y una buena capacidad de procesamiento, 1 terabyte probablemente nos dura, o normalmente dura entre 1 y 2 horas. Obviamente, entonces, FTK depende muchísimo de la memoria RAM del computador y de la capacidad de procesamiento del procesador de la máquina. Estamos por terminar. Hemos terminado. Miren, y entonces el siguiente proceso que va a hacer en este momento FTK es hacer la verificación de que la imagen forense que he obtenido es exactamente, es validar que esta imagen es correcta, va a hacer esa validación, y de no obtenerse esa validación, lo hará nuevamente, me alertará que la imagen forense obtenida no fue debidamente procesada y me lo indicará. En este caso, como le ven, los resultados me indican que los hash son correctos, tanto en la imagen original como en la verificada. Entonces, esta es la original, esta es la generada, y el resultado de esta validación es correcta. Por lo tanto, está diciendo que la imagen ha sido validada y que el proceso ha sido correcto. Cierro esto, cierro también, ya me dice que el directorio del listado también se ha creado correctamente. Close. Close. Entonces, se terminó de sacar la imagen forense. Veamos entonces el resultado de todo esto. Aquí tenemos una carpeta creada con Control-C, Control-V, y aquí la carpeta que se creó con las evidencias. Veamos entonces una imagen forense de la carpeta anterior. Como les decía, miren, aquí tengo 21 segmentos. Estos 21 segmentos se han creado a partir de la imagen forense, y la imagen forense va desde grupo radical.ad1 hasta grupo radical AD21. La imagen forense, por lo tanto, no es un solo archivo, son 15 segmentos. Pero si yo quiero abrir un segmento cualquiera, me va a decir que no se puede abrir este archivo, ¿sí? ¿Cómo puedo abrir un archivo de la evidencia forense? Pues vuelvo a FTK. Voy a quitar la lectura que tenía antes, la evidencia que añadí directamente de la evidencia original. Voy a quitar a través de remover los archivos. Y ahora lo que voy a agregar es ya no una evidencia física, sino una imagen, un archivo de imagen. Poner siguiente y me dice dónde se encuentra su archivo de imagen original. Entonces lo busco y me voy a mi USB, y en mi USB busco FTK Evidencias, FTK Evidencias, y aquí me salen todos los segmentos de mi imagen forense. ¿Cómo hago para leer la imagen forense? Pues simple, siempre se apunta a la evidencia AD1, a la primera, a la que salga con el número 1, y la abro. Entonces FTK se encarga de leer la evidencia y reconstruirla. Y ahí están todos mis certificados, ya los estoy viendo. Como le ven, aquí yo no puedo, no tengo las opciones de grabar o de alterar o de borrar. No puedo sobre ningún archivo alterar o borrar. Entonces, FTK se está encargando de que la evidencia original no sea alterada. Y yo estoy leyendo la imagen forense, la estoy leyendo a través de FTK. No hay otra forma de leer o reconstruir la imagen forense si no es a través de FTK Imagen. Incluso FTK me permite tener la posibilidad de hacer una, si yo hubiese puesto que se use encriptación AD,
hubiese podido encriptar las imágenes, los segmentos de la imagen forense obtenida. Bueno, ¿qué más obtuve con la imagen forense? Pues recuerdan que le pedí a FTK que me haga un listado de los archivos. Pues aquí está el listado de los archivos, de todos los archivos que estaban dentro de la evidencia forense. Vamos a ver qué es lo que me obtuvo el FTK. Y FTK entonces me ha sacado un listado de todos los archivos que estaban dentro de la carpeta esta de todos los nombres de los archivos. Dicen, aquí está, dónde se encuentra cada archivo, el tamaño que tiene cada archivo, ¿sí? En el caso que es factible, el tamaño de cada archivo, y el hash, tanto en hash MD5 como en hash MD5 y en SH. Me dice si el archivo ha sido borrado o no, cuándo fue el último acceso, cuándo fue modificado y cuándo fue creado. Es decir, me obtiene un listado muy detallado de todos los archivos que corresponden a la imagen forense que yo estoy sacando. Una vez que yo tengo todo esto, esta información es un archivo que siempre se tiene que adjuntar al informe de extracción de evidencias forenses. Entonces, no solamente le doy un listado de todos los archivos que corresponden a la evidencia, sino que el FTK me ayuda a sacar cuándo fue creado, cuándo fue modificado, cuándo fue el último acceso, si está borrado o no, el hash en MD5, el hash en SHA1 por cada uno de los archivos. Es un detalle bastante importante que sirve para validar que la información que yo obtuve en mi imagen forense está correspondiendo al original, ¿sí? Y obviamente, si esto es así, yo puedo determinar fácilmente que la información ha sido alterada, insisto. Muy bien, ¿qué más me da el FTK? El FTK me da este archivo, texto, que si yo lo abro, me da el detalle de todo lo que se procesó como evidencia, me dice con qué versión fue creado esta imagen forense y me da la información acerca del caso. Que fue adquirido, Access Data en Imager 424, número de caso, aquí es lo que yo puse, ¿se acuerdan cuando llenamos el cuadrito inicial en FTK? Evidencia número 1, webinar informática forense, quién fue el examinador y notas sobre la imagen forense. Asimismo, me dice cuántos son los segmentos que se sacó, cuánto tardó, a qué hora finalizó, y MD5 de la evidencia en general, y de el resumen de si la imagen fue validada o no. La validación también la saca. Entonces, este archivo también se adjunta al informe y por lo tanto es un resumen de todo lo que se hizo. Tanto el archivo grupo radical.ad1.csv, este de aquí, como el archivo de texto, estos dos se adjuntan al informe y los dos servirán como elemento importantísimo para demostrar que yo estoy sacando una imagen forense que no altera la evidencia original y sobre la que yo voy a trabajar. Ahora ustedes se preguntarán, muy bien, ya tengo la imagen forense. ¿Cómo analizo la información que está dentro? Access Data me permite de alguna manera hacerlo, pues la respuesta es absolutamente sí. Si yo sobre la imagen forense quiero extraer ahora sí los datos para hacer un análisis anterior, simplemente con el mouse derecho exporto las filas, exporto los archivos que están dentro,
Si yo los exporto y le digo dónde los quiero exportar, pues ahí ya los voy a obtener y los voy a obtener como forma original. Entonces ahí ya puedo hacer el análisis. Entonces, la función de este webinar esta tarde era precisamente mostrar las dos herramientas. Hashtag, que me permite sacar el hash de cualquier archivo, y la herramienta FTK Imager, también como una herramienta que me permite generar una imagen forense y asegurarme de que la evidencia original que yo estoy extrayendo con esta imagen no va a sufrir alteraciones. FTK es esta herramienta que me permite asegurar de esta manera la evidencia original. Por otro lado, Access Data también tiene otros complementos porque yo puedo ir agregando otras evidencias a mi análisis, podría hacerlo. Podría agregar también la información que viene de dadas. Podría crear imágenes acerca de esos discos o de la información que he dado. Pero también hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, en este botoncito yo puedo capturar, hacer una descarga de toda la memoria activa, de la memoria RAM que está ejecutándose en este momento, en este computador, en imagen forense en caliente. Entonces, yo podría ponerlo y podría descargar la memoria RAM hacia un archivo dump que después me sirva para análisis. Bueno, hay algunas también me permite detectar archivos o secciones que estén encriptadas dentro de mi evidencia. Esas son dos utilidades interesantes que tiene también Access Data, u obtener aquellos archivos que también están protegidos por contraseña, también me los clasifica y me los señala directamente. Aparte de eso, bueno, pues puedo exportar, ver las filas y puedo ver de diferentes maneras la información que está guardada dentro del documento. La puedo ver en forma de texto, en forma hexadecimal o en forma natural. Entonces, miren, automáticamente la información que me está mostrando en pantalla el archivo PDF. Bueno, estas son algunas características breves de lo que es FTK Imager y para qué sirve. Entonces, en este primer webinar, lo que hemos centrado entonces es simplemente ya a mostrar estas herramientas, a verlas en forma general. Sería interesante, muy interesante, de que ustedes se bajen tanto hashtag para sacar el hash de cualquier archivo, y también se bajen FTK Imager como una herramienta y la carguen en USB para que ustedes puedan practicar o puedan sacar imágenes forenses de una evidencia, un archivo, una carpeta, y ustedes puedan utilizar esas imágenes forenses entonces como pruebas fehacientes de que la evidencia original no ha sido alterada. Les agradezco muchísimo por su tiempo y si algún compañero pues puede alguna pregunta, pues les agradecería a que me escriban a pedro.ponce@gruporadical.com. Voy a ponerlo aquí en pantalla para que ustedes lo puedan observar. Mi correo electrónico, pedro.ponce@gruporadical. Quiera que tenga una pregunta o si quiere un detalle mucho más exhaustivo, pues puede escribir con toda confianza a este correo electrónico. pedro.ponce@gruporadical.com. Estamos entonces, nos veremos en un próximo webinar
donde ya con un poco el conocimiento de para qué sirve Access Data, FTK y Mayer, y con hashtag haremos la extracción de una evidencia y haremos un ejercicio de análisis de, de un caso específico pequeño para que ustedes empiecen a adentrarse dentro de lo que es la informática forense. Y pues también invitarlos para el curso que tendremos de curso de análisis forense, informática forense, muy pronto en la primera semana de agosto del 2019. Les agradezco mucho por su atención y pues nos veremos pronto.